Estás en el estado SATS, en este momento de inconsciencia previa al estar completamente dormido, donde eres plenamente receptivo, donde todo lo que impregnas en tu mente subconsciente se manifiesta. Hola a todos chicos, chicas, hola a todos mis nuevos seguidores, porque me he dado cuenta de que somos muchísimos más nuevos, entonces os quería dar las gracias. Hay muchísimas personas interesadas en este tema, en expandir su conciencia, en aumentar su nivel de fe interior, en ver más allá del mundo físico, en adentrarse un poco más en nuestro mundo espiritual, que al fin y al cabo lo es todo, porque la realidad física en la que vivimos no es más que una realidad espiritual, viviendo una experiencia física. Todo lo que nos pasa, todo lo que está en nuestra vida en el momento actual y mañana, el próximo mes y el próximo año es una consecuencia directa de lo que hemos pensado, de lo que hemos creído, de lo que hemos manifestado nosotros en este mismo momento. Las manifestaciones llegan y todo lo que tenemos ahora es el resultado de una manifestación que hemos hecho previa, en un momento previo, el año pasado, hace 2 años, el mes pasado, ayer, en cualquier momento en el que hayamos manifestado, deseado algo, es lo que estamos teniendo ahora mismo en nuestra vida. En este caso hoy te vengo a hablar de la técnica SATS, o State Aching Sleep, que es lo mismo que el estado similar al estar durmiendo. Es un término que lo manejó por primera vez Neville Goddard. Ya sabéis que es uno de mis ídolos, mis mentores, es una de las personas más influyentes en mi camino espiritual. Sé que lo que te estoy contando es que tiene un valor de verdad incalculable, porque lo que me ha cambiado la vida, lo que he visto con mis propios ojos, todo lo que he podido manifestar. Antes de dormir tienes que tener un loop de unos 5 segundos, una imagen en movimiento, una imagen dinámica que veas con total claridad, que veas cómo es el fondo, los colores, que lo veas con dimensión, que te veas a ti mismo ahí haciendo esa acción, que la tengas muy clara en tu cabeza, que lo puedas ver todo muy definido. No hace falta que sea una historia muy compleja, aunque tengas una imagen, un pequeño corto en el que te veas a ti haciendo algo, eso que quieres conseguir, en repeat, como si fuera un GIF. Te lo estás imaginando constantemente. Hay personas que dicen que todo se cambia desde el mundo físico. Esto no es real. Cambiamos desde el mundo interior, desde el mundo espiritual, desde lo que programamos en nuestra mente subconsciente, con esta técnica de manifestación con SATS de Neville Goddard, que de verdad que me tiene loca. Es una técnica de las más poderosas que yo he conocido y que os va a funcionar perfectamente, igual que me funciona a mí. Se basa en tener una imagen de unos 5 segundos dinámica, que veas con claridad, en la que estés haciendo algo, eso que quieres conseguir. Puede ser cualquier cosa. A mí me ha funcionado, por ejemplo, para conseguir un trabajo muy bien remunerado, en una compañía muy guay, con un cierto perfil, porque realmente para mí el trabajo es algo que me lo tengo que tomar muy en serio, es algo en lo que soy consciente de que si tengo que trabajar para conseguir dinero, quiero pasarme las 8 horas o lo que me toque diario trabajando en algo que realmente me apasione, en una compañía que tenga una filosofía y un estilo que encaje realmente con mi personalidad, con mi estilo, con mis valores. Yo quería manifestar un trabajo muy bien remunerado, que fuera con unas ciertas condiciones, que fuera de verdad un perfil muy concreto. Entonces utilicé esta técnica SATS, viéndome exactamente cómo quería que fuera la empresa, los compañeros, pero viéndome a mí trabajando en una compañía súper guay, súper top, internacional. Lo que hice fue, antes de irme a dormir, Neville Goddard en su libro lo que te recomienda es que lo hagas de 3 a 7 días, él dice 3 días, depende mucho, sobre todo de tu bagaje, de cómo te hayas entrenado, de en qué momento estés con respecto a la manifestación, de lo que hayas manifestado ya o no, de la fe que tengas, de la confianza en ti mismo y sobre todo de la confianza plena en que tú eres el creador y que puedes manifestar y saber y confiar, aunque estés empezando, aunque realmente todavía no tengas un gran bagaje o hayas manifestado grandes cosas, o aunque no lo hayas hecho. El sentimiento de deseo ya cumplido y la fe de que esto es real, de que esto funciona y de que lo vas a conseguir, eso no te puede faltar. Porque de nada te sirve estar intentando cosas si realmente a ti te estás negando o estás en un momento de resistencia. ¿Sabes ese momento de resistencia en el que estás haciendo algo, intentando conseguir un fin, una finalidad, pero realmente en lo más profundo de ti hay un sentimiento opuesto que te está diciendo: esto no funciona, esto no es así, esto tal, esto cual? Esto realmente lo que está haciendo es parar tu manifestación. Tienes que estar en un momento de creencia profunda, de sentimiento de deseo ya cumplido, de saber que eso que estás viendo, la imagen que estás viendo en el momento justo antes de irte a dormir, cuando estás en el estado SATS, en este momento de inconsciencia previa al estar completamente dormido, donde eres plenamente receptivo, donde todo lo que impregnas en tu mente subconsciente se manifiesta, porque tienes esa imagen
antes de irte a dormir, pero una vez dormido tu subconsciente, tu mente subconsciente sigue trabajando en eso, le sigue aportando fuerza, valor y lo sigue reproduciendo en bucle, lo que quiere decir que es muy probable que a la mañana siguiente, al día siguiente, si lo has hecho bien, te levantes con esta manifestación ya cumplida. Y te lo digo por experiencia, ¿vale? Porque he manifestado cosas que puedes decir, son nimias, son pequeñas, vale, te lo compro. Pero he manifestado cosas de verdad, después de estar meses intentando conseguir este puesto que os comento en una compañía con ciertas características, con unas ciertas, pues con lo que viene siendo mis requisitos, en procesos muy largos, muy costosos, de mucho esfuerzo, unos procesos que de verdad me han llevado tiempo y mucho esfuerzo. De la noche a la mañana, un día surgió la magia, realicé este método de manifestación de Neville Goddard y creo que tuve uno de los procesos más cortos de mi vida en la empresa de mis sueños, en un lugar que alucino porque me encanta, me siento yo, o sea, soy yo 100%, es justamente lo que quería, todas las condiciones superadas, todo lo que pedí superado, o sea, es como 3 veces mejor de lo que yo estaba pidiendo. Me llegó sin yo buscarlo. Tengo que decir que no fue esto que estás ahí pico y pala buscándolo en lo que viene siendo físicamente. Lo manifesté antes de irme a dormir, me imaginé ahí con todas mis fuerzas, me imaginé, tenía esa imagen en la cabeza, en bucle, y a la mañana siguiente recibí una llamada y fue de los procesos más cortos que he tenido en mi vida. Duró 3 días hasta recibir esta llamada increíble que todos siempre decimos, ¡guau! Que cuando acabas y cuelgas solo quieres gritar y decir gracias, gracias, gracias universo, gracias por esto, que no te lo crees, que te han contratado, que estás ahí, que estás dentro de un sitio muy guay. Esto lo manifesté a través de este método SATS de Neville Goddard, fue una de las cosas más express de mi vida. Me llegó de una forma de verdad increíble, o sea, si lo llego a planear no lo hago tan bien, porque os tengo que decir que las técnicas de manifestación siempre funcionan a lo grande. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos claro que siempre tenemos que pensar en positivo, nunca un no, porque el universo no entiende negativo, pero siempre en positivo, siempre enfocándonos en lo que queremos con todas las cualidades, con todos requisitos. Y en la imagen loop esta de 5 segundos, en el GIF que tenemos que tener en nuestra cabeza en bucle, repitiéndolo, repitiéndolo y viéndolo claramente antes de quedarnos dormidos, lo que tenemos que ver es eso que queremos y creérnoslo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra constancia. Y te tengo que decir que funciona mucho y muy bien. Y te tengo que decir que ahora mismo tal vez estés en unas circunstancias o estés viviendo un momento que igual no es el idóneo para ti, pero esto no importa porque las circunstancias no te limitan. Tengo que decirte que lo que eres ahora en este momento, si no te gusta, en este segundo siguiente lo puedes cambiar porque esto es así, somos ilimitados. Yo tengo un poder limitado, tú tienes un poder limitado, eres capaz de absolutamente todo. ¿Dónde está tu poder? Tu poder está en tu mente subconsciente, en tus creencias, en cómo crees, en cómo te programas, en tus rutinas. En la persona que eres por dentro, eso se ve reflejado por fuera. Eres una persona ilimitada, puedes conseguir lo que te dé la gana. Si alguien te dice que no puedes conseguir algo, es porque ellos no pueden. No te dejes llevar por personas que no te convienen, no te dejes llevar por personas que realmente no están alineadas con tu visión, con tu misión en esta vida. Encuentra un propósito, encuentra eso que te apasiona y confía en ti porque lo vas a conseguir y vas a ver los resultados mucho más pronto de lo esperado. Te tengo que decir que no es todo un camino de rosas y no siempre estás perfecto y cuando manifiestas no siempre vas a tener la energía, las ganas, tal, porque es verdad que hay muchos factores que pueden influir en nuestro desarrollo espiritual. Hay muchos factores que pueden influir en cómo estamos manifestando, en cómo estamos llevando nuestra vida, pues todos los días no son iguales. Para mí tampoco. Hay días en los que tienes una energía más baja, otros días tienes una energía más alta que no depende únicamente de ti.